Hola amigos, bienvenidos al inicio de una nueva serie que he titulado Extractos de 1888. Paulatinamente voy a ir subiendo pequeños vídeos en formato corto que serán meditaciones acerca de distintos puntos del Evangelio. Por eso lo he titulado Extractos de 1888 porque vamos a basarnos en lo que ahí se predicó, en la verdad bíblica que se predicó en el marco correcto en aquel año y años posteriores. En esta ocasión vamos a hablar del famoso texto de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El texto de Filipenses es usado por muchos de nosotros, por muchos cristianos alrededor del mundo, citan este texto como motivo de tengo poder, puedo vencer, todo lo puedo, nada me puede afectar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo caer en depresión, no puedo, sufrir más de la cuenta porque tengo una salida en Cristo. Toda situación que me venga, toda en definitiva situación negativa o algo que me perturba o que me perturbe en mi vida puede ser superado porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces tenemos creencias o tenemos ideas que no van acorde con eso. De hecho, a veces tenemos ideas o creencias que hacen imposible que esto se cumpla en nosotros. Porque fijaros, vamos a leer Romanos 7, versículos del 15 al 25. Dice así: pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, muy importante ese dato, esto es en mi carne, yo es igual a mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Fijaros, cuando dice en mí, se refiere a en mi carne, con lo cual, ¿dónde está el pecado? En su carne, en nuestra carne. ¿Y el mal dónde está? En nuestra carne. Versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fijaros, aquí el apóstol Pablo no está precisamente teniendo una experiencia de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y él mismo lo escribió, porque el libro de Filipenses es de él, la carta a los Filipenses la escribió él. Con lo cual, ¿qué es lo que hace posible que podamos decir firmemente y certeramente que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Fijaros, aquí el apóstol Pablo nos habla de que en su carne, que en nuestra carne, hay el mal. Sabemos en nuestra mente lo que está bien, pero no tenemos poder para hacerlo y siempre acabamos sucumbiendo al mal. Con lo cual, ¿qué solución da esto? Sigamos leyendo a partir del versículo 26 y empezaremos también a leer el capítulo 8 de Romanos, porque ahí está la clave, ahí está el único motivo por el cual podemos vencer el pecado y podemos decir firmemente y certeramente que todo lo puedo en Cristo como que me fortalece. Fijaros, dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está la clave. Dios, enviando ¿a quién? A su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó el pecado en la carne. ¿En qué carne vino Jesús? Pues básicamente vino en la única carne que existe en este mundo desde que se necesita un Salvador, la aparición de un Redentor. Nuestra carne, la carne caída con las tendencias naturales al mal. Él vino con esta carne, tomó nuestra humanidad,
con esta carne obviamente es la nuestra, y condenó el pecado en esta carne. Qué interesante, solo así podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice que Cristo vino en forma de hombre, ¿verdad? Tomó la forma del hombre. Y en Hebreos 2:14 en adelante nos dice que tomó nuestra misma carne y sangre. Con lo cual, vemos, muchas cosas pueden tener la forma de hombre o de un animal o de un objeto, pero no hay vida en sí mismo, no es una simple mera apariencia, una simple mera forma. Pero la Biblia nos dice que no solo tomó Jesús nuestra forma, nuestra apariencia, sino que tomó nuestra misma carne y sangre. ¿Para qué? Para poder derrotar por medio de la muerte al que tiene ese imperio, al poseedor de este imperio, al diablo. Y también nos dice Hebreos, para venir a ser sumo sacerdote para todos nosotros. También nos dice Hebreos que fue tentado como lo somos nosotros. Con lo cual, aquí lo vemos, si no hubiera sido así, si Jesús no hubiera tomado nuestra misma carne y hubiera sujetado y vencido las tendencias naturales que hay en ella, jamás podríamos decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, jamás podríamos decir gracias doy a Dios por Jesucristo. Siempre estaríamos sabiendo lo bueno, pero nunca pudiendo hacerlo. Lucas 3 y Mateo 1 nos dice cómo Jesús tomó nuestra naturaleza y fue exactamente como nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué medio? Por el medio del nacimiento. Y ahí se ve la genealogía de Jesús, por cuál herencia adquirió cuando nació como hombre. A través de María obtuvo la humanidad. Con esta humanidad revistió su naturaleza propia, su naturaleza divina. Y vemos que aceptó la ley de la herencia desde 4.000 años, de pecado. Vemos que su antepasado hombre común, como nosotros, es Adán, el Adán caído. Con lo cual vemos que gracias a Dios que fue así. Si tenemos ideas acerca de la naturaleza humana de Jesús que son contrarias a esta verdad bíblica, o que son parecidas, o que son una versión de esta, pero haciendo a Jesús diferente de nosotros, es imposible que venzamos la tentación. En nosotros mismos, desde que entró el pecado, no tenemos poder para vencer. En cambio, si tenemos fe en los méritos de Cristo, en la justicia y la victoria de Cristo en la cruz, Él nos da este poder y nos hace partícipes de su naturaleza divina para poder vencer, para poder resistir toda tentación que nos venga. También nos da el poder para poder arrepentirnos de corazón de todos los pecados ya cometidos. Él se hizo hombre y tomó nuestra carne con todo su pasivo, y a cambio Él nos da su naturaleza para que nosotros seamos salvos en Él. ¿Veis qué maravilla? ¿Veis qué punto tan importante? ¿Veis por qué a veces digo que eso es la base del Evangelio? Porque si creemos otra cosa distinta a lo que dice la Biblia en ese punto, el Evangelio nace torcido. A veces aceptamos partes del Evangelio, hacemos ciertas afirmaciones, pero que sin tener esto claro, sin creer esto, que Jesús tomó nuestra misma naturaleza y venció el pecado en nuestra misma carne, no tienen sentido, son imposibles de cumplir, como la que estamos tratando hoy, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te ha servido esta meditación, si te ha edificado, si te ha gustado, no dudes en compartirla con los demás, con tus amigos, conocidos, en redes sociales, para que también puedan beneficiarse de esta verdad bíblica y puedan ser purificados por la verdad. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.